Buenas noches a todos, bienvenidos a este debate de Estudiantes por la Libertad. El día de hoy tenemos la posibilidad de debatir sobre un nuevo tema. En los días pasados tuvimos otros debates en los cuales vimos distintas posiciones sobre el liberalismo y el conservadurismo, también vimos posiciones sobre la cuarentena, y el día de hoy queríamos abordar un tema que de repente no se utiliza mucho o que se da, pero que digamos los liberales a veces no discutimos sobre epistemología, no hablamos sobre filosofía propiamente dicha. Entonces el día de hoy lo que queríamos es poder abordar esta mirada sobre si la razón puede conocer la realidad objetiva. Y el día de hoy, para eso, tengo a dos amigos de la casa que pudieron el día de hoy sumarse a nosotros y que nos acompañan. Tengo por un lado a Eduardo Martí, quien es contador público, es economista y al mismo tiempo fue fundador de Junior Achievement y también es presidente de la Fundación FREE, Fundación para la Responsabilidad Intelectual. ¿Cómo estás, Eduardo? Encantado, un placer compartir este espacio con ustedes y con mi querido colega e incluso profesor, porque yo tuve como profesor en el doctorado de SEADE a Gabriel en temas de epistemología, en temas de filosofía en general, así que para mí es un gran placer y un honor acompañarlos esta tarde y con la idea de entretenerlos un ratito durante la cuarentena. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. También tengo a Gabriel Zanotti, quien es doctor en filosofía, también es director académico del Instituto Acton y es autor de muchos libros que seguramente la mayoría de todos nosotros hemos leído. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Feliz de estar en este debate. Sí, sí. Muy bien. Y Muchísimas feliz de compartirlo con Eduardo, con el cual nos conocemos desde que éramos jóvenes, ¿eh? Lo cual Eduardo es decir mucho, o sea, más o menos del siglo XVII. Sí. Muy bien. Bueno, le cuento a la audiencia cómo vamos a hacer el día de hoy. Como siempre, tenemos un programa y en este programa vamos a tratar de mantenerlo para hacer un diálogo más ameno, una posición más concisa y por eso vamos a tener un primer espacio. Este primer espacio es un espacio en el cual van a dar sus posiciones cada uno de los dos y tienen de 8 a 10 minutos. Luego vendrá un espacio de réplicas en donde tendrán cada uno 3 minutos, un segundo espacio de réplicas en donde también tendrán 3 minutos cada uno. Habrá unas preguntas que yo previamente seleccioné de la audiencia y luego habrán otras preguntas que se irán haciendo en vivo. Yo igual de todas formas voy a mencionar esto cuando llegue el momento, así la audiencia puede estar haciéndolas en vivo. Luego de eso vendrá el cierre de los disertantes, que son 5 minutos cada uno, y luego vendrán las conclusiones finales. Por eso vamos a empezar. De vuelta les agradezco a los dos por poder estar el día de hoy acá y vamos a comenzar con este debate de si la razón puede comprobar la realidad objetiva. Eduardo, tenés de 8 a 10 minutos para manifestar tu posición. Muchas gracias, Cristian. Gracias nuevamente por esta invitación. Y si la pregunta es, ¿podemos conocer la realidad con objetividad? Yo repreguntaría lo siguiente. Si nosotros no somos capaces de establecer la objetividad básica de nuestro conocimiento, ¿podemos sacar conclusiones filosóficas acerca de algo o vamos a estar condenados a la duda eterna? El gran problema de la filosofía del conocimiento ha sido a lo largo de la historia ¿cómo podemos probar que los productos de la mente, ya sean percepciones, sean conceptos, sean frases, sean teorías, son productos objetivos, es decir, que corresponden a la realidad, es decir, que son verdaderos? ¿Hay alguna forma de probar esto? Obviamente, todos estos productos que llegan a nuestra mente son el resultado de procesos que justamente que realizan nuestra actividad cerebral, que desarrollan la mente del observador. Entonces, nos encontramos que a lo largo de la historia, desde Platón en adelante,
cuando aparece un concepto como el concepto de hombre, lo que se intenta hacer es encontrar un referente objetivo en el mundo real. Es decir, después de todo, el concepto no se refiere a un ente existente en particular, sino a un universal. El contenido del concepto hombre no está referido a los rasgos determinados de un hombre específico, ya sea su color de pelo, su altura o su persona en sí, o su peso, sino que está referido a algo abstracto. Pareciera ser entonces que no existe nada en la realidad que se corresponda con este universal, con esta abstracción, ya sea perro, hombre, mesa o cualquier abstracción a la que querramos referirnos. Es decir, que estos conceptos, este mundo conceptual, aparentemente solamente tendría lugar dentro de las operaciones cognitivas de los seres humanos. Esa es la gran dificultad y por eso yo creo la trascendencia de esta discusión. La solución que encontró Platón y muchos después de Platón fue comenzar a pensar que en algún lugar de la existencia deberían existir referentes objetivos de dicho concepto. Si estamos pensando en la palabra hombre, Platón empezó a pensar que dicho referente objetivo podría existir, pero dentro de un mundo ideal, dentro de un mundo no perceptible dentro del espacio-tiempo de un hombre, pero sí en otra dimensión. Incluso otros filósofos fueron más lejos y argumentaron que dado que en el mundo real no existen referentes de este tipo, nuestros conceptos solo serían construcciones mentales humanas que no existen en el mundo real. Entonces nos encontramos ya que en el siglo XX muchos pensadores han tenido que lidiar con este problema de ¿qué es la verdad? ¿Cómo podemos afirmar que una frase es cierta cuando ni siquiera podemos ver una correspondencia entre el hecho que estamos afirmando y nuestras construcciones mentales y los hechos de la realidad? Muchos filósofos rompieron lazos con la realidad. Cuando se dan cuenta que el mundo conceptual y la realidad mantienen una distancia importante, entonces lo que encontraron como solución es decir, bueno, rompemos con la realidad. Y la verdad no deja de ser una frase que solo tiene sentido en relación con otras frases. Si, por ejemplo, lees a Richard Rorty en Contingency, Irony y Solidarity, básicamente lo que dice es eso, dice, en realidad todas nuestras frases, nuestro mundo conceptual, solamente tiene sentido en relación con otras frases o con otros conceptos, pero nada lo relaciona con el mundo real. Históricamente, los filósofos asumieron que si hablamos de objetividad, la única manera de que hubiera objetividad, es decir, que hubiera que pudiéramos decir esto es cierto, era que hubiera correspondencia entre la mente y la realidad. Y entendían que dicha correspondencia solamente podía darse a través de un mecanismo tal como que la mente actuara como un espejo del objeto bajo observación. Este modelo se llama el modelo cognitivo diáfano de la diafanidad. Y el método diáfano de cognición lo que hace es vincular una conciencia alerta a un medio diáfano en el cual los objetos son revelados sin ninguna coloración distorsiva generada por el medio de percepción. En otras palabras, las imágenes entran directamente dentro de nuestra mente sin tener ninguna vinculación con nuestro aparato, con nuestros aparatos sensoriales y con nuestra mente. ¿Por qué? Este método diáfano permitiría evitar la distorsión que generarían nuestros sentidos al dar dicha información. Esta idea de que solamente la percepción de la realidad es válida y es verdadera en la medida que sea diáfana, no se corresponde con el funcionamiento de la mente humana.
La mente humana no es un instrumento pasivo. La mente humana, cuando observa la realidad, realiza combinaciones, divisiones, abstracciones, es muy activa en el proceso de selección y entre miles de datos que tiene a su disposición, tiene que seleccionar algunos y dejar de lado otros. Y justamente para preservar la objetividad de nuestros conceptos, muchos pensadores recurren a estos mundos ideales o a eliminar la correspondencia entre el mundo de la realidad y el mundo mental, refugiándose en la intersubjetividad. Es decir, estas discusiones tienen sentido en la medida que simplemente estén interactuando mentes y el mundo conceptual sin relacionarlo con la realidad. Mi tesis, que es, no sé cuántos minutos me quedan, espero que por lo menos 3 o 4, ya estoy terminando. Mi tesis es que en realidad la idea de que es precondición de la objetividad que exista una correspondencia diáfana entre la mente y la realidad es falsa. No tiene por qué haber una correspondencia diáfana entre la mente y la realidad para que el conocimiento sea objetivo. ¿Cómo se justifica esto? De la siguiente forma. De igual forma que nuestro aparato digestivo hace que nuestro estómago mezcle jugos digestivos y ácidos con la comida que ingerimos, sin que se invalide por ese mecanismo la nutrición, y de igual forma que nuestra respiración captura oxígeno, lo lleva a nuestros pulmones para que los alvéolos oxigenen nuestra sangre, de igual forma, decía recién, nuestras facultades cognitivas responden y operan interactuando con el mundo exterior de una manera específica dictada por nuestra naturaleza. Nuestro conocimiento no queda invalidado por el hecho de que nuestros productos cognitivos, es decir, los conceptos y las frases, reflejen los procesos cognitivos de los que emergen. Todo ser vivo tiene un proceso específico de cognición. Se relaciona con el medio de una forma específica. Esto se desprende de la ley de causalidad. Las acciones de un ente quedan determinadas por la naturaleza de dicho ente y por las condiciones del medio en que actúa. Si nos concentramos en la percepción, distinguimos el objeto percibido y sus atributos y dejamos de lado los mecanismos variables a través de los cuales percibimos, entonces armamos nuestro mundo conceptual. Lo percibido es siempre una cosa o una acción. Sin embargo, en el mundo conceptual no existe esa correspondencia. Un referente de un concepto es una unidad, un miembro de una clase de objetos similares. Los conceptos designan categorías de unidades de final abierto y los podemos agrupar, pues no tenemos en cuenta o no tomamos en cuenta mediciones específicas que difieren de una unidad a otra. Lo que sí retenemos es una dimensión común de la medición. Observamos entes en la realidad, lo que estamos viendo son perros que difieren en su forma. Vemos un San Bernardo y vemos un Chihuahua, tomamos los elementos y las principales características que detectamos en ellos, las aislamos, eliminamos dentro de un rango los elementos de medición que puedan alterar el proceso de integración y formamos el concepto perro. También agrupamos mesas, son todas distintas. Hay algunas que son redondas, otras que son cuadradas, otras rectangulares, algunas son de plástico, otras son de madera, algunas son altas y son bajas. Tomamos el elemento distintivo común, la característica que es más relevante, una superficie plana que sirve para apoyar cosas, y los metemos dentro de un bit de información al que bautizamos y definimos, justamente le ponemos el nombre de mesa. Este mecanismo de integración nos permite llevar todo el universo a nuestra mente. El formar conceptos está muy lejos de ser una actividad no pasiva, requiere un delicado proceso de integración y de diferenciación que solo un cerebro humano puede hacer.
al ser los conceptos construcciones humanas, esto significa que podemos agrupar las cosas, pero no de cualquier manera. Tenemos que encontrar la forma de agruparlas de acuerdo a una definición de estar basada en hechos de la realidad. ¿Podemos hacerlo en forma arbitraria, siguiendo deseos subjetivos? No. El mundo conceptual pasan a ser ruidos, carecen de orden y carecen de contenido. Para ir terminando, los conceptos para ser válidos tienen que basarse en la percepción de relaciones de similaridad y diferencias, y diferenciamos dentro de las mismas cosas estos elementos en común. Las relaciones existen más allá de nosotros y nos condicionan cuando formamos conceptos. La naturaleza de nuestra capacidad conceptual, al ser de una forma y no de otra, también nos condiciona. Las restricciones que forman parte de la naturaleza de nuestras condiciones mentales son un aspecto de la objetividad, no una refutación a la misma. Sostener que por el hecho de que tenemos sentido, sostener que por el hecho de que nuestro aparato cognitivo tiene un formato específico, no podemos conocer, porque es un aparato que distorsiona la captura de los hechos de la realidad, es invalidar todos los medios de percepción. Es sostener que el conocimiento no es posible. ¿Por qué ocurre esto? ¿O cuál es el objetivo detrás de esto? ¿Por qué alguien desearía invalidar el aparato cognitivo del hombre? No lo termino de entender. Lo que estamos tratando de, y con esto sí termino, lo que estamos tratando de hacer, ¿están ahí? Estamos. Sí, Eduardo, sí. Y de paso aprovecho para decirte... Lo que estamos tratando de hacer, y con esto sí termino, es tratar de encontrar una concepción racional de la objetividad como medida del conocimiento. Esta concepción obviamente tiene en cuenta los límites de nuestras facultades y del proceso de pensamiento, y lo que tratamos de es que en lugar de que esos conceptos se evaporen, rescatarlos. Obviamente los objetos existen dentro de la representación interior que hacemos de ellos, pero eso no invalida la correspondencia entre los mismos y la realidad. Para comenzar, me parece que yo con esto ya tengo suficiente. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Bueno, ahora, Gabriel Zanotti, tenés de 8 a 10 minutos para aclarar tu posición. Bien. Ok, si se me permite, perdonen la deformación profesional, pero voy a hacer una pequeña compartir pantalla. ¿Se está viendo? Sí, se está Bien. viendo en este momento. Ok, bien, entonces, ante todo, como ustedes pueden ver, se podrán imaginar que yo no soy posmoderno, o sea, no tengo una posición escéptica con respecto al conocimiento, nunca la tuve, menos aún dadas mis bases filosóficas, Santo Tomás de Aquino y Husserl. Por supuesto, alguien me podría decir, no estoy de acuerdo con estos filósofos, pero creo que la mayor parte de los historiadores de la filosofía están de acuerdo en que estos dos filósofos insistieron mucho en la objetividad del conocimiento y la posibilidad de verdad y certeza, con distinciones, pero lo hicieron. También, ustedes saben que a mí me influye mucho Karl Popper, donde uno de sus libros se llama Conocimiento Objetivo, que en él significa algo distinto, ¿no? Conocimiento objetivo significa la posibilidad de que dos hipótesis puedan ser validadas con criterios de validación que sean compartidos por los demás científicos. Esos criterios de validación pueden ser discutidos, pero una vez que se comparten, puede haber conocimiento objetivo en ese sentido, ¿no? Ahora, el debate a mí me parece que se produce porque algunos estamos de acuerdo con que hay que tener cuidado de hablar de la objetividad sin hacer algunas aclaraciones importantes. Sin esas aclaraciones podríamos caer en un esquema positivista de conocimiento, ¿no? Donde la mente sería como una tabla rasa, una mesa vacía de contenido donde se reciben pasivamente datos e información, que como vieron no fue la posición de Eduardo, ¿no? Eso
eso tiene que ser, eso tiene el peligro de olvidar lo que un gran discípulo de Mises y de Husserl al mismo tiempo, Alfred Schutz, de la terminología, de la mano de la terminología de Husserl, llamó el mundo de la vida, ¿no? Y Schutz dio un famoso ejemplo que habitualmente es muy claro para todos, ¿no? Supongamos que estamos en un lugar que habitualmente denominamos clase, bueno, pero ese lugar, con la misma disposición física de los elementos, podría ser una clase, un juzgado, una ceremonia religiosa. Lo que diferencia una clase, un juzgado, de una diferencia religiosa, de un acontecimiento religioso, no es la disposición física de los elementos, sino la relación entre las personas. Ahí surge el tema de la intersubjetividad, que a mí me parece que Eduardo lo planteó de otro modo, queda para el debate. La intersubjetividad supera la dicotomía objeto-sujeto, se refiere a ese mundo de la vida de relaciones humanas desde el cual, de acuerdo a nuestros roles, vamos percibiendo, ¿no?, el mundo. Pero por supuesto, esa intersubjetividad no solamente no atenta contra la verdad y la certeza, sino que en cierto sentido la garantiza mejor. Porque si yo estuviera en un aula y alguien entra y dice, Gabriel, ¿qué estás haciendo? Yo digo, mira, estoy dando clase. Y ese estoy dando clase es totalmente verdadero, tiene certeza, no presenta ningún tipo de relativismo, pero no podría yo decirlo si no fuera por el mundo de la vida que estoy habitando, que me permite decirlo, lo cual es la clave después para lo que se llama una hermenéutica realista, o sea, un acto interpretativo que es realista, que considera que puedo conocer ese mundo de la vida, ¿no?, porque estoy inmerso en él. La interpretación en este caso ya no es un aditamento a un dato objetivo, la interpretación en este caso ya no es decir, por ejemplo, Trump es el presidente y yo opino que tal cosa, sino que cuando yo digo Trump es el presidente, lo digo desde un mundo de la vida intersubjetivo que me permite entender y comprender esa proposición. Bien. En esto, por supuesto, en la parte de las preguntas estoy abierto a todas las ulteriores aclaraciones que sean necesarias, porque este es un tema muy largo y lo estoy resumiendo, obviamente, en función del tiempo, pero olvidar este tema del mundo de la vida en Husserl, o la interpretación o hermenéutica en un autor como Gadamer, y acá viene un interesante debate, porque cuando algunos economistas austríacos intentaron hablar de hermenéutica, algunos discípulos de Ayn Rand o Rothbard los criticaron mucho. Este olvido de la hermenéutica realista, como yo la sostengo, es una hermenéutica que implica una mayor garantía de la verdad. Este olvido puede tener un efecto boomerang para la verdad, porque si utilizando una terminología financiera yo deposito la noción de verdad en el banco de una objetividad que está negando el mundo de la vida, o sea, si la deposito en el banco del liso y llano positivismo, ese banco hace mucho tiempo que está quebrado, ¿no? Incluso para filosofía de la ciencia, o mejor dicho, en la ciencia misma, los profundos análisis de Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend han mostrado que no hay ese tipo de objetividad positivista y que no hay ningún problema con que no la haya. Pero si yo deposito la verdad en un banco quebrado, la verdad se me va, porque apenas alguien descubra que su sana subjetividad, su condición de persona, ¿no?, está sanamente condicionando la verdad que dice, no negándola, sino haciéndola presentar de un modo o de otro, si negamos eso, apenas lo descubramos, nos vamos a desilusionar mucho y nos vamos a convertir en escépticos, ¿no? La manera más sencilla de mostrar esto es hablar del mundo de vida filosófico, ¿no? Cada vez que alguien dice algo que considera verdadero, evidente o importante, nuestra posición filosófica está fundamentando esa verdad, esa evidencia o esa importancia, que es el criterio de relevancia según el cual seleccionamos algo de lo real. Este es un tema que para los liberales clásicos es muy importante. Cuando un economista austríaco dice en América Latina hay pobreza, desde su horizonte filosófico lo que está diciendo es falta capital, falta inversiones. En cambio, un marxista desde su horizonte filosófico
lo que está diciendo es, hay personas llamadas trabajadores que están siendo explotados por los empresarios, etcétera, etcétera. Y frente a este tipo de debates filosóficos, inútil es ponerse a dar datos, cifras, porque para uno significan una cosa y para otro significan otra. Para el liberal clásico, el número de personas sumergidas en la indigencia es el número de personas que son víctimas del subdesarrollo y la falta de acumulación de capital, y para el marxista es el número de explotados. Por lo tanto, lo que quiero decir es que lo mejor para la verdad no es negar estos sanos condicionamientos filosóficos, sino tomar conciencia de ellos y saber defenderlos. O sea, lo mejor para la verdad en el conocimiento es ser capaz de defender el horizonte filosófico bajo el cual miramos el mundo, y tener conciencia de ello. Eso es lo que garantiza la verdad y la certeza, y ahí están los debates más fructíferos. Es en ese sentido que los meros datos no solucionan nada, y en ese sentido muchos estamos advirtiendo contra la ilusión positivista y estamos bregando a favor de una sana concepción realista y favorable a la verdad de la interpretación, y es ahí donde advertimos que cuidado con el término objetividad, a dónde nos puede llegar a conducir. Bueno, yo creo que de mi parte está bien, ¿ok? Podríamos concluir acá. Voy a hacer stop share. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Bueno, ahora vamos al espacio de réplica. El espacio de réplica es un espacio en donde tienen 5 minutos cada uno y en el cual ustedes pueden hacer una réplica sobre lo que dijo el otro o ahondar un poco más en lo que mencionaron. Eduardo, tenés tus 5 minutos para hacer la réplica o aclaraciones sobre el comienzo. Sí, no, veo que me da la impresión de que hay muchos más puntos de contacto y puntos en común que discrepancias en esto. Estamos afirmando ambos que existe la posibilidad de conocimiento y que simplemente los mecanismos de validación de dicho conocimiento pueden discrepar. Gabriel, por lo que yo comprendo, valida el conocimiento o se acerca a considerar el conocimiento como válido en la medida que pase la prueba de la intersubjetividad de presentando argumentos. Yo pongo más énfasis en el mecanismo individual de una persona que como observador captura la realidad y la integra de una manera adecuada, sin contradicción, usando las leyes de la lógica, identificando el principio de causalidad y el principio de identidad. Entonces, en la medida que no cometa contradicciones y que integre sus conceptos teniendo en cuenta conceptos validados anteriormente a través del mismo mecanismo, puede llegar a certezas. Entonces, validar una creencia no equivale a tener una certeza. Todo depende de la naturaleza y del tamaño de las evidencias que se hayan presentado. Pero las evidencias existen y una creencia adquiere distintos niveles de porcentaje de credibilidad en la medida que se van presentando más y más argumentos. Es como estar en un juicio. Escuchás los argumentos sobre la supuesta criminalidad del reo que está siendo imputado, y en la medida que se van presentando evidencias vas generando criterios de culpabilidad o de inocencia. ¿Tenés certezas? Estás siempre dentro del margen humano de comprensión y dentro del margen humano contextual de las evidencias con las que te estás manejando. Pero es evidente que puede llegar a haber circunstancias dentro de las cuales las evidencias y las pruebas que se van presentando son pero tan grandes que te llevan a la posibilidad de afirmar que tenés certeza sobre la inocencia o sobre la culpabilidad de una persona. Vas hablando en términos de probabilidades y el conocimiento humano es siempre contextual, está basado
en las evidencias que tenemos a mano, en el mundo que nos manejamos. Lo que no podemos hacer es omitir evidencia, lo que no podemos hacer es dejar de lado conocimiento y tratar de evadirlo para no contradecir algunas creencias previas que podamos llegar a tener. A ver qué otro punto se me quedó por acá. La idea del escepticismo, que me parece que Gabriel tal vez coincida con esto también, es, o lo que sostiene es la incapacidad de conocer adecuadamente ciertos aspectos de la realidad. Nadie niega, nadie afirma la imposibilidad del conocimiento, porque sostener algo así y incurrir directamente en una contradicción. ¿Estás seguro de que el conocimiento no es posible? Ya estaría mostrando cierta tesis de conocimiento. Pero la idea de que solamente podemos conocer ciertos aspectos de la realidad y que el hombre no la puede, argumentando de que el hombre no la puede percibir directamente o diáfanamente, a mi juicio es un error. Repito, el conocimiento no implica tener certezas ni infalibilidad. Somos falibles, justamente porque somos falibles es que necesitamos una ciencia del conocimiento que nos ayude a distinguir aquello que es verdadero de aquello que es falso. Tampoco, y no podemos concluir de ahí que porque no somos infalibles el conocimiento no existe. Como decía recién, el conocimiento es siempre contextual. El hecho de que seamos falibles no quiere decir que no tengamos conocimientos. Que podamos cometer errores no quiere decir que los estemos cometiendo. Y como sabemos que somos falibles, intentamos ser lógicos, no equivocarnos y no cometer errores. Esto es un cálculo de probabilidades muchas veces. El escéptico debe atacar la evidencia y no resaltar el hecho de la falibilidad humana. Eso es lo que debería ser. Toda duda debería ser contextual y no universal. Si la prueba es abrumadora y estamos presentando evidencias claras, el conocimiento es cierto. Obviamente podemos evadir y podemos distorsionar el conocimiento, pero en la medida que son formados y validados dentro del contexto de conceptos anteriores, como decía recién, podemos afirmar certezas. Un punto especial son la existencia de conceptos axiomáticos que están presentes en todos los conceptos anteriores, pero prefiero no meterme allí. Y otro tema importante también es el del concepto robado, que es la utilización de un concepto que lo usamos para negar la validez del concepto del que depende. Normalmente, si utilizamos un concepto como huérfano, depende de la comprensión de que sepamos que es un padre. Muchas veces se utilizan conceptos robados para probar la imposibilidad del conocimiento. Dejo aquí. Adelante, Gabriel. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Bueno, Gabriel, también tenés un espacio de réplica o para poder ahondar más en tu pensamiento inicial. Bien, como habrán visto todos, hay una gran coincidencia entre Eduardo y mi posición, que implica, que puede llegar a tal vez una desilusión para quienes estaban tratando de asistir a un debate, ¿no? Entonces, y además yo le tengo tanto aprecio a Eduardo Martí que tendría muchas ganas de decir, bueno, nos damos un gran abrazo y ya está. Pero entonces solamente a efectos de la audiencia, solamente a efectos de que podamos seguir discutiendo de algo, yo diría, si Eduardo y yo estamos tan de acuerdo en lo básico, y gracias a Dios siempre hay diferencias en los detalles, bueno, ¿por qué entonces los ataques tan furibundos de los randianos, ¿no?, a figuras tan prominentes de la filosofía como Kant, como Popper, como Feyerabend, las discusiones sobre la subjetividad las discusiones sí sobre la subjetividad del valor que se dan en economía, etcétera, etcétera, cuando en realidad la subjetividad del valor no es más que Mises y Hayek hayan visto la intersubjetividad de los fenómenos sociales. O sea, yo diría que tal vez por acá tendríamos que ajustar
el debate. Yo obviamente no voy a decir que estos autores no tengan errores. Además, se podrá imaginar que si mi fuente principal es Santo Tomás de Aquino, alguna diferencia con Kant tengo, ¿no? Pero me parece que estos autores, el balance positivo es que ellos advierten sobre el acto interpretativo del intelecto de una manera tal que no nos agarre de golpe, de manera ingenua, que no caigamos en un realismo ingenuo, ¿no? Así que yo creo que tal vez deberíamos seguir debatiendo por este lado, ¿no? O sea, lamento, Eduardo, esto, pero para que la audiencia esté contenta, ¿no? Para que haya debate, sí. A ver, ¿qué está pasando? Si Gabriel y Eduardo están tan de acuerdo, sin embargo, ¿por qué los randianos critican tanto a autores tan defendidos por Gabriel? ¿Qué pasa acá, no? ¿Cuál es el problema? Yo diría, ¿no hay tal vez una incomprensión por parte de Ayn Rand y sus seguidores sobre los aportes de estos autores? ¿O no hay tal vez una incomprensión de lo que quiere decir hermenéutica, de lo que quiere decir interpretación? En fin, ese es el planteo que dejo, ¿no? Muy bien, Gabriel. Bueno, acabamos de entrar en otra sintonía, así que bueno, Eduardo, también tenés 5 minutos para hacer una exposición sobre lo que acaba de decir Gabriel o una aclaración más sobre todo lo que nos venís mencionando. Yo creo que la principal discrepancia está en la interpretación de lo que es un universal, del mundo de los conceptos, del proceso de formación de conceptos. Si partimos desde Platón o tomamos a Hume, la idea de que la observación se da a través de imágenes y que esas imágenes son puntuales y específicas y que nuestro mundo conceptual no tiene una relación directa ni puede justificarse con a través de dichas imágenes que no dejan de ser elementos puntuales, entonces sencillamente lo que estamos diciendo es que todo nuestro mundo y nuestro mundo conceptual, el conocimiento que tenemos, las verdades que sostenemos, son sencillamente apreciaciones subjetivas de personas que observan estos fenómenos de la realidad, pero que no los pueden capturar y ni pueden afirmar con certeza que lo que están viendo, lo que están describiendo, es parte de la realidad existente. Lo que después hace Kant, tratando de conciliar el mundo de Hume con el mundo de Locke, y tratando de conciliar estos elementos, es por un lado, saca del mundo supuestamente estas formas ideales diciendo no están aquí, no las podemos acceder, el conocimiento no es posible de los mismos, están en formas a las cuales solamente podemos llegar a través de nuestros sentimientos o a través de la fe o a través de algún otro tipo de mecanismos, pero realmente la mente humana no puede acceder a la realidad tal cual es. Y lo mismo el escepticismo de Hume. Entonces, ¿qué hace Rand? Rand desarrolla toda una teoría de conceptos y bautiza justamente su filosofía como objetivista, no randianismo, sino como objetivista, a la cual pertenece una buena camada de filósofos contemporáneos, y básicamente lo que está diciendo es que un concepto no es otra cosa que un producto que se forma en la mente como consecuencia, primero, de el mundo de la percepción. Las percepciones son justamente sensaciones que nos proveen nuestros sentidos, que son integradas, oído, gusto, olfato, tacto, todos los sentidos nos brindan percepciones que cuando pensamos en ellas las podemos partir en distintas sensaciones. Esas percepciones lo que hacemos es, a través de un mecanismo específico que Rand yo creo que realiza ese gran aporte de explicar cómo funciona la mente humana, entonces lo que hace es identificar similitudes entre los entes observados, omitir mediciones dentro de un rango específico y forma conceptos. El mundo conceptual es un recipiente de entrada, pero que está abierto. ¿Qué quiere decir que está abierto? Primero, que puede capturar enorme cantidad de unidades de ese ente
que estamos definiendo, que estamos poniendo el foco, y por otro lado, que los atributos de dicho ente están siempre sujetos a nuevo descubrimiento. De allí a la tesis de Rand de que el conocimiento es siempre contextual y las afirmaciones que hacemos son contextuales. Podemos ir incorporando conocimiento. Es como si escucharas un concierto. Si escuchas el concierto número 2 de Rachmaninoff o incluso escuchas un nocturno de Chopin, la primera vez que lo escuchas, capturas sonidos y armonías. Y si no tenés un oído sensible, seguramente descartes seguir escuchando el concierto y pases a escuchar a la Mona Jiménez o a Roberto Carlos. Pero seguramente si insistís y durante varias noches de invierno seguís escuchando el concierto, empezás a entender la trama. Y después de entender la trama, escuchás el comienzo y escuchás el remate del concierto, escuchás las distintas partes de cómo se va construyendo y cómo la mente del pianista o del compositor va armando la trama y llevando. A mi juicio, la observación de la realidad es un proceso similar. Vas armando tu mundo conceptual que describe la realidad que vas observando y a partir de allí vas sumando conocimiento, vas sumando atributos, lo que no invalida el conocimiento anterior. Te subís sobre los hombros de aquellos que descubrieron el conocimiento con el cual ya contás y aumentás visibilidad, vas conociendo más de ese mundo interior. Ahora, la corriente se está dando entre el observador y el mundo observado. El hecho de que 50 personas lleguen a través de sus distintas observaciones a la conclusión de que el mundo es cuadrado, que el mundo es plano, sencillamente no garantiza la posibilidad de conocimiento. Como decía el general, el último árbitro es de la realidad, el último árbitro es la realidad, ¿no es cierto?, para determinar la verdad de las cosas. Entonces, el poner énfasis en la interactividad de los colegas no nos garantiza nada. Había unanimidad entre los intelectuales alemanes, muchos de ellos recién nombrados por vos, Gabriel, desde Heidegger a Fichte y muchos de los postmodernistas alemanes, sobre la conveniencia, la imposibilidad de que la razón acceda al conocimiento. Y vos sabés que si la razón es inválida para capturar conocimiento, o las certezas son imposibles, entre comillas, de allí al Führer hay un solo paso. Entonces, lo que a mi juicio hace muy bien el objetivismo es volcar el foco en la realidad objetiva, observarla y tratar de identificar las características y principios, tesis que puedan ser validadas justamente a través de la presentación de pruebas. Nada más. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ya le voy diciendo a la audiencia que si tienen preguntas pueden empezar a hacerlas. Ahora voy a pasar a Gabriel, quien tiene 5 minutos para hacer una nueva réplica o hacer una nueva aclaración. Y después vamos a tener las preguntas que yo seleccioné previamente del público y luego las preguntas que van a poder hacer desde ahora. Gabriel, tenés otros 5 minutos. Gracias. Bien, ante todo quiero decir que el ejemplo de la música es extraordinario, así que tenemos un gran acuerdo al respecto. Debemos compartir gustos musicales similares. Y después, claro, hay un acuerdo de base porque Santo Tomás de Aquino y Ayn Rand, los dos toman de alguna manera, habría que debatir quién mejor o peor, la teoría del concepto de Aristóteles. Así que también ahí tenemos una base de acuerdo. Solamente a efectos del debate, solamente para que haya un poquito de debate y preguntas, yo me permitiría defender a Kant, porque a mí me parece que Ayn Rand no lo interpreta bien, y eso genera después muchos problemas. Y sobre todo tengan en cuenta que gran parte del liberalismo clásico se basa en la filosofía del conocimiento y en la filosofía política de Kant, como von Humboldt, como Mises, como Hayek, como Popper, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual a veces se producen tantos desacuerdos. Mi defensa de Kant no radica en que yo necesariamente concluya en
en el eje central de su pensamiento, sino en que, en mi opinión, él está respondiendo al debate que se produce entre Descartes y Hume, ¿no? En Descartes conocemos de alguna manera la esencia de manera perfecta, porque la esencia está definida matemáticamente, y en Hume solamente percibimos nuestras percepciones sensibles, lo cual no nos dice nada sobre lo real, y para tratar de solucionar este debate es que Kant dice, accedemos a un mundo físico a través de categorías a priori. Las categorías son a priori, las intuiciones sensibles del mundo físico son a posteriori, y por eso Kant termina diciendo que no conocemos la cosa en sí misma, porque para Kant la cosa en sí misma es esa esencia totalmente conocida, descrita matemáticamente por Descartes. Y en ese sentido Kant tiene razón en rechazar semejante optimismo en el conocimiento humano. Por lo tanto, a mí me parece que habría que interpretar Kant como alguien que nos advierte de la insuficiencia de la pretensión de conocer una cosa en sí misma sobre la base de un realismo exagerado. Y por lo tanto se podría decir que Kant queda como una enseñanza, aunque no terminemos afirmando lo mismo que él, aunque desde Santo Tomás, desde Husserl, desde Aristóteles, digamos que conocemos la cosa en sí misma, hay que tener cuidado, la conocemos limitadamente, conocemos algo de la esencia. Y ese algo de la esencia es justamente aquello a lo cual llegamos desde nuestro mundo de la vida, desde nuestra intersubjetividad, que vuelvo a insistir, no es un acuerdo entre pares, no es consenso, no es votación, sino sencillamente las relaciones en las que estamos inmersos. Cosa muy importante para economía, por ejemplo, precio, capital, inversión, son todas relaciones intersubjetivas, todas relaciones entre personas. Así que bueno, un poquito para el debate, yo diría que a mí me parece que esta discusión se embarra muchas veces porque me parece que la buena de Ayn Rand no ha sido del todo justa en su evaluación del pensamiento de Kant. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, ahora va a venir la primera pregunta que seleccioné previamente y les pregunto a los dos. Primero se las hago y luego les voy a dar la palabra. ¿Cuál es el lugar de Dios en la cuestión de la razón y la cuestión del conocimiento? Empiezo por Gabriel. Tenés unos 4 minutos. Bien, según Santo Tomás de Aquino, tratando de llegar a fondo sobre lo que significa el principio de causalidad, llegamos al conocimiento de una primera causa, que es la causa no finita de este mundo finito en el que estamos, ¿no? Finito en términos metafísicos. Eso no es lo mismo que el Dios revelado, ¿no? Que el Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es Dios en sí mismo, sino que es una perspectiva humana sobre Dios, pero que es verdadera, Dios como primera causa. Entonces, de alguna manera, en Santo Tomás hay una armonía entre razón y fe. Razón y fe trabajan juntas, la fe no es irracional, sino que la fe es un acto de creencia razonable sobre la base de motivos de credibilidad. Uno de los motivos para tener fe es que en el tema de Dios, la razón humana puede llegar a la conclusión de que una vez que tenemos que defender al Dios que creemos de la acusación de absurdo o contradictorio, cuando tratamos de defender a ese Dios que creemos, lo defendemos por medio de la razón con la noción de causa primera. Y por lo tanto, desde el punto de vista de Santo Tomás, no habría problemas entre razón y fe. Ahora, otra cosa es que la razón y fe hayan quedado separadas, incomunicadas. Justamente los que somos tomistas jamás decimos que tenemos fe por un sentimiento o porque no haya motivos para tener fe. Esa separación entre razón y fe no la tenemos. Así que yo diría que ahí hay que seguir con mucho cuidado, porque a veces es difícil de interpretar, sobre todo en un mundo post-kantiano, lo mejor de la filosofía y la teología de Santo Tomás. Muchas gracias, Gabriel. Eduardo, lo mismo. ¿Cuál es el lugar de Dios relacionado con la razón y el conocimiento? Si la razón es el mecanismo que identifica e integra el material que nos proveen los sentidos.
Para conocer la realidad tenemos y contamos supuestamente con una caja de herramientas. A mi juicio, esa caja de herramientas solamente contiene los elementos que provienen de la razón humana. Dentro de la razón humana hay elementos que permiten la introspección, dan lugar a la existencia de sentimientos y todos los mecanismos que derivan en valoraciones. Pero no existen métodos alternativos de conocimiento a la razón humana. La fe no es otra forma de conocer. Realmente cuando los místicos o los cristianos, cuando desean darle y encontrarle un lugar a la fe, necesitan de alguna manera limitar la razón. Y para ello justamente el argumento es la imposibilidad de conocer la realidad tal cual es, la realidad última. Entonces, no ofrecen pruebas para ello, no hay forma de presentar la fe como un mecanismo alternativo a la utilización de la razón. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, dado que la razón no puede conocer ciertos aspectos de la realidad, entonces recurrimos a la fe. ¿Y qué es la fe? Es un mecanismo que supuestamente nos permite llegar a verdades sin evidencias sensoriales. Entonces, estamos omitiendo evidencias y tratamos de llegar a conclusiones. Los mecanismos, Gabriel recién decía que no son meramente sentimientos, sino algunos mecanismos racionales. Los mecanismos que utiliza Tomás de Aquino para intentar probar la existencia de Dios han sido refutados prácticamente por todas las escuelas de filosofía en los últimos 3 siglos. La frase de Nietzsche, que tiene pocas, a mi juicio, frases ciertas de que Dios ha muerto, realmente en los últimos 2 siglos la idea de probar racionalmente la existencia de Dios no está. Entonces, allí está el argumento de Kant. Si si realmente la razón es una herramienta útil para escudriñar la realidad y que nos sirve para poner bajo análisis todo el universo, entonces no necesitamos a la fe, la vamos acorralando. La fe era un buen mecanismo de interpretación cuando el conocimiento era muy escaso y nos daba una cosmovisión de la existencia. Pero en la medida que la razón va observando la realidad y va ganando conocimiento, va restando espacio para la fe. Y sencillamente el hecho de que hoy no sepamos resolver algunas cuestiones y no hayamos encontrado la respuesta a ciertas preguntas, no nos permite o no nos da el pretexto para que podamos afirmar que las cosas son de cierta manera sencillamente porque lo estamos diciendo o que porque figura en un libro que fue escrito hace 2000 años de dudosa procedencia. Entonces, veo a la fe como una cosmovisión apta para seres que habitaron en el pasado. Hoy contamos con una única herramienta, que es la razón humana, que está muy lejos de la visión de los racionalistas a los que se refieren amigos comunes como Armando Rivas, o que tienen esa visión del racionalismo desde Saint-Simon a Robespierre, o la idea de que en realidad puedo llegar a conclusiones y las puedo aplicar de forma drástica, sencillamente sin siquiera tener que probar alguno de los argumentos que estoy ofreciendo. No. A mi juicio, la existencia el intentar recurrir a la fe y presentarlo como un mecanismo alternativo para la obtención de conocimiento es una herramienta inválida y que solamente puede, para tener espacio en el conocimiento, tienen que de alguna manera limitar la razón. Algunos de los intelectuales nombrados recién por vos, Gabriel, desde Kant hasta muchos que vienen después, sencillamente lo que están intentando es justamente eso,
mostrar debilidades de la razón para hacer espacio para la fe. Bueno, lo dice abiertamente Kant, ¿no? Acá tengo varias frases, las tengo en inglés y no quiero aburrirlos, pero hace muchas citas de donde lo que él hace es trata de invalidar la posibilidad de conocimiento a través de la razón, justamente para dar espacio para la fe. Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ahora tengo un fragmento que me enviaron y que les consultan a los dos qué es lo que opinan sobre esto. El fragmento dice lo siguiente: para esta ilustración no se requiere más que una cosa, libertad, y la más inocente entre todas las que llevan ese nombre, a saber, libertad de uso público de su razón íntegramente. Más oigo exclamar por todas partes: nada de razones. El oficial dice: no razones, y haz la instrucción. El funcionario de Hacienda: nada de razonamientos, a pagar. El reverendo: no razones y cree. Solo un señor en el mundo dice: razonad todo lo que queráis y sobre todo lo que queráis, pero obedeced. Aquí nos encontramos por doquier con una limitación de la libertad. ¿Qué es lo que opinan sobre este fragmento? Empiezo por vos, Eduardo. Bueno, en realidad a mí me parece, aparentemente si lo interpreté bien, ese fragmento está intentando mostrar a Kant dentro de su mundo fenomenológico como un realista, alguien que realmente cree en la razón y cree en la posibilidad de que la razón nos otorgue conocimiento. Yo acá tengo algunas frases de Kant, de Crítica de la Razón Pura, que es el libro que leí con más cuidado de Kant, y algunas denotan justamente lo contrario. Los objetos with which we have to do in experience, los objetos que nosotros, porque la redacción de Kant es bien abstracta y bien compleja y cambia el significado de los términos casi como lo hace don John Maynard Keynes en su teoría general. Entonces, vuelvo a Kant, los objetos que nosotros experimentamos no son objetos en sí mismos, sino que son simplemente meras apariencias. Las apariencias no son cosas, sino son simplemente representaciones y no existen fuera del mundo de nuestras mentes. Los fenómenos no son cosas en sí mismas, sino que tampoco son cosas que simplemente son cosas que no son dadas a nosotros. La causa no sensible de estas representaciones simplemente no es conocida, no es desconocida para nosotros. Los sentidos nunca nos permiten conocer las cosas en sí mismas, sino son meras apariencias. Bueno, si estudias justamente la dicotomía analítico-sintética, la conclusión que saca Kant es, al igual que siguiendo a Hume en eso, que la posibilidad de que los hechos de la realidad puedan ser conocidos y podemos tener certeza y aplicar la ley de causalidad para poder prever comportamientos futuros es inexistente. Lo que te está diciendo es, el sol, vos decís que el sol va a aparecer mañana porque en base a la tradición, en base a la costumbre y porque te has acostumbrado a ver que el sol aparece todas las mañanas. Pero en realidad no hay ningún elemento que te permita a vos prever que semejante fenómeno va a ocurrir. Entonces, allí estás dejando de lado la ley de causalidad y estás dejando de lado justamente la ley de identidad. Lo que a vos te permite prever, lo que a vos te permite entender, lo que a vos te permite pronosticar cuál puede ser el comportamiento de determinado ente en determinadas circunstancias, es la identificación clara de qué es ese ente, del contexto en el que se está moviendo y de cuáles son sus atributos, qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer. En la medida que dejás de lado y pensás que no existe tal cosa como la ley de causa y efecto, la ley de identidad, y que todo esto son simplemente formaciones abstractas en tu mente con las cuales vos podés jugar y podés discutir con tus colegas, pero que no tienen relación que probar con la realidad, quedas desnudo. Entonces, el ataque que hace Rand justamente sobre Kant es en defensa de la razón. Cuando Rand defiende el
capitalismo, ella dice, yo más que una defensora del capitalismo, soy una defensora del autointerés racional, de la posibilidad de que vos tomes control de tu propia vida. Y más allá de mi posición en defensa del autointerés racional o del egoísmo racional, mi posición es en defensa de la razón humana. Si atacamos la razón humana, la posibilidad del conocimiento, atacamos la posibilidad de la toma de decisiones. Somos una hoja al viento, un juguete del destino. Y si eso es así, tenemos que seguir al político de turno. Entonces, más allá de que los austríacos, nuestros héroes, los de Gabriel y los míos, en materia económica, sacaron conclusiones apropiadas en términos de política económica, entendiendo la importancia de dejar a los seres actuantes en sociedad libres y respetar los contratos y respetar los precios, más allá de todo eso, la filosofía en la que se basaron era la única filosofía que existía, que era la filosofía que llegó hasta nuestros días con todo lo que es la filosofía alemana, desde influencia de Rousseau con Kant y Hegel y Marx y Heidegger y Kuhn y Lakatos y toda la escuela alemana en general y Fichte. Entonces, yo creo que el tema de la fe en relación a esto y el tema de Eduardo, hacer... voy a pedir que redondees, por favor. No, hay que ver. Hice muchas reflexiones en el aire que espero que alguno las haya podido seguir. Adelante, Gabriel. Muchas gracias. Gabriel, tus minutos también para poder dar tu posición o tu opinión sobre esa frase que nos enviaron. Si mal no recuerdo, esa frase es del texto que es la Ilustración de Kant, donde se observa claramente que él defiende con toda energía el derecho que todos tenemos a decidir el curso de nuestra existencia frente a mandatos coactivos o psicológicos. Así que a mí me parece que ahora el debate se está concentrando en la interpretación del pensamiento de Kant. Esto me hace acordar, es muy gracioso que los randianos y los tomistas sean muy parecidos en sus ataques con Kant, ¿no? Y unos son ateos y los otros son católicos. Pero independientemente de esto, Kant en ningún momento sostiene un pensamiento negativo de la racionalidad, al contrario, justamente dice el seguro camino de la ciencia es el camino de la física, la matemática, que son totalmente racionales, y critica, no como absurda, pero critica como no científica a la metafísica, que es algo en lo cual yo tendría mis diferencias, pero nunca Kant justamente intentó disminuir la razón favoreciendo la fe. Al contrario, a la fe la dejó bastante mal parada, ¿no? Como algo que no tendría fundamento racional. Así que Kant y Ayn Rand en ese sentido coinciden, así que sigo insistiendo que Rand lo lee muy mal a Kant. Así que, en este sentido, acá se concentra gran parte del debate. Y otra cosa, imposible es entender frases de Immanuel Kant desgajadas de su contexto. Y el contexto es la contestación que él está haciendo al racionalismo cartesiano. Y esa contestación, ese tipo de respuestas, para los randianos serían muy apropiadas, porque los randianos lejos están de estar basados en la filosofía de Renato Descartes. Así que creo que la interpretación que Ayn Rand hace de Kant no es correcta. Y una cosita, y ya termino, sobre la fe. ¿Cómo sabemos el día en el que nacimos? Porque tenemos fe. Fe en nuestros padres. ¿Y qué tiene eso de malo? La fe es algo totalmente racional. Aquello de lo cual no podemos tener evidencia, confiamos la palabra de otro. ¿Está? Pero la fe, en cambio, sobrenatural es la fe en un Dios que revela. Por supuesto que yo no puedo demostrar que el Dios que revela existe, simplemente que una vez que yo tengo fe en que hay un Dios que está revelando, puedo demostrar que la noción de Dios que tengo en mente no es contradictoria. Y ahí viene la noción de primera causa, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir, la visión de la fe como algo irracional es
es el eje central de lo que Santo Tomás de Aquino ha demostrado que es al revés. Y la cuestión no pasa por estar de acuerdo o no con que las demostraciones de Santo Tomás para la existencia y demás de Dios sean concluyentes, porque han sido muy mal interpretadas, ¿no? En Santo Tomás no hay existencia de Dios, el término existencia no se aplica a Dios, así que hay muchas cosas para aclarar. Las llamadas vías para el ser de Dios son conciliaciones de la razón con la noción misma de Dios. Hay que reinterpretar todo, ha sido muy manualizado y malinterpretado el pensamiento de Santo Tomás en ese sentido. Pero bueno, creo que acá se concentra el debate, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, les digo que el debate que se está dando acá se está dando también en las redes sociales, con lo cual encontrar las preguntas es dificilísimo porque entre tanto debate se está complicando demasiado. Pero encontré una de las preguntas y esta también va para los dos. ¿Cuánta importancia tiene en el devenir del ser humano, desde sus primeros razonamientos, poder diferenciar los conceptos de existencia y conciencia? Gabriel, primero vos. Tenés 3 minutos. Bueno, habría que ver qué está detrás de la pregunta, ¿no? Acá tengo una deformación profesional. A mí me gusta estar en las clases donde le puedo preguntar al alumno en qué está pensando, ¿no? Pero haciendo una hipótesis en qué está pensando, yo diría, en ningún momento los autores en los que yo me estoy basando, Santo Tomás de Aquino y Husserl, condicionan a la realidad, que a veces llamamos con ese término confuso existencia, a la realidad, a la conciencia humana. O sea, no es la conciencia la que genera la realidad, excepto en algunos físicos cuánticos devenidos en filósofos, que es lo que terminan finalmente afirmando y tirándote la mecánica clásica cuántica por la cabeza como si la mecánica cuántica tuviera conclusiones filosóficas. Así que si hay filósofos en los cuales la realidad es capaz de ser conocida, al menos en algo, por la conciencia humana, entendiéndose conciencia el acto propio de la inteligencia humana, son Santo Tomás por un lado, los neoaristotélicos por el otro, por eso Ayn Rand está dentro de los neoaristotélicos, y Husserl cuando aclara el famoso tema del mundo de la vida y la intersubjetividad. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, Eduardo, también sobre la misma pregunta. ¿Cuál es tu posición? 3 minutos también. Te voy a pedir que me repitas la pregunta enseguida, pero simplemente me quedé con ganas de aclarar 2 puntitos de 2 afirmaciones de Gabriel para torturarlo un poco. Uno sobre una afirmación que dejó picando, que el concepto de existencia no se aplica a Dios. Entonces, la existencia o el universo es todo lo que existe. Si no se aplica la idea de existencia a Dios, ¿qué es lo que se aplica? La no existencia. Entonces, el punto es poner a Dios más allá del universo, sosteniendo que siempre ha existido, nos pone también en la equivalencia de la afirmación que el universo siempre ha existido, ¿cierto? Entonces, eso simplemente, para quedarnos reflexionando sobre qué quiere decir que no se aplica el concepto de existencia a Dios. El segundo punto sobre Kant y sobre la idea de que las reflexiones de Kant no buscaban invalidar la razón. Él lo dice expresamente. Hay frases que encantado subo mañana a Facebook para la comprobación de Kant en donde manifiestamente expresa su deseo de invalidar la razón para ser, tuve que atacar la razón y quitarle espacio a la razón como herramienta de conocimiento para hacer espacio para la fe. Esa es la segunda afirmación. Ahora, respecto a la pregunta que recién eso tomo el compromiso, mañana presento en Facebook o en tu página, Cristian, las frases y exceptos de Kant. Yo lo he leído en inglés, para que puedan comprobar esas frases, y le da espacio también a Gabriel para que pueda reinterpretarlos. Respecto una cosita, Eduardo. Le voy a dar unos minutos a Gabriel para que pueda hablar sobre esto que vos recién dijiste, como para darle la posibilidad de réplica. Por supuesto. Y te hago la pregunta, ¿por qué? Porque en estos momentos
como les conté, entre todos los comentarios que hay, tuve que empezar a buscarla de vuelta. Entonces le doy a Gabriel un momento Dale, para adelante. contestar esto y después te la hago a vos. Gabriel. Por supuesto. En Santo Tomás el universo no es todo lo que existe, el universo es lo creado. Hay una diferencia esencial entre Dios creador, infinito, y el mundo creado, finito. Por lo tanto, el famoso argumento de Ayn Rand, de que el universo es todo lo que existe, que si Dios crea el universo, entonces se creó a sí mismo, bla, 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 se deshace instantáneamente. Así que, porque la noción de existencia, justamente que maneja Kant, es la de una cosa que está en un espacio físico concreto. Y eso concluye con la lógica, coincide con la lógica de clases. Por ejemplo, existe al menos un X, tal que X es elefante, y entonces que está dentro de la clase de los elefantes. Pero eso nunca puede ser Dios. Yo no puedo decir, existe al menos un X, tal que X es Dios, y forma parte de la clase de los dioses. Eso está totalmente fuera del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Por eso él aclara perfectamente que el término existir viene del latín existimatur, que se aplica a las cosas que surgen, que nacen, y que no tiene nada que ver con Dios. Así que yo creo que tengo que resaltar esto para la audiencia. O sea, Santo Tomás nunca dijo que Dios existe, ¿no? Gracias, Gabriel. Ahora sí la pregunta para Eduardo era, ¿cuánta importancia tiene en el devenir del ser humano desde sus primeros razonamientos poder diferenciar los conceptos de existencia y conciencia? Primero, me divierte escuchar de boca de Gabriel que Tomás de Aquino dijo que Dios no existe. Espero que la diera esa última afirmación. Conciencia y existencia, sencillamente mi visión del universo es... repetime la pregunta, ¿cómo fue planteada? Perdón, Cristian. Sí, si en el devenir de los tiempos, en cuanto al razonamiento, si la existencia y el conocimiento tenían relación. Pero por supuesto, cuando nace un bebé se enfrenta a un universo y la principal disyuntiva que enfrenta es vivir o morir. Entonces, él lo primero que hace es observar el mundo que lo rodea y para eso tiene que deducir cómo funciona, de qué está formado, qué es un mundo de una realidad que está regida por leyes cognoscibles, comprensibles, abierto a la mente humana, o estamos en presencia de un magma incognoscible, incomprensible para los seres humanos. Entonces, vos abrís tus ojos y tenés dos posibilidades: o pensar que estás viviendo en un mundo de milagros inexplicables, incomprensible, y que tu mente no es una herramienta útil para conocer, o tratar de utilizar el método empírico en principio y inducir a partir de allí, estudiar comportamientos, formar conceptos estrictos, utilizar las palabras como herramientas quirúrgicas y intentar a partir de esas observaciones sacar conclusiones, tratar de identificar distintos entes, manejarte apropiadamente dentro de tu mundo conceptual y que tu mundo conceptual explique la realidad en la que estás viviendo. A partir de allí nacen las ciencias, a partir de allí nace el conocimiento y a partir de allí nace el progreso humano. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que se ha tratado de entender y lo que ha dificultado la relación entre el observador y el mundo que nos rodea es que no se entendía muy bien qué eran esos entes abstractos con los cuales nosotros hablamos. ¿Qué es el lenguaje? Son meras convenciones arbitrarias que utilizamos, sonidos que los podemos acomodar como se nos dé la gana y que carentes de definiciones, o sencillamente estas palabras son mecanismos que utiliza la mente humana para capturar la realidad, para observarla y poder trabajar con ellas apropiadamente. Entonces, lo que tenés son distintas escuelas de pensamiento. Algunas que dicen, no, en realidad la mente humana carece de las facultades para conocer porque los mecanismos que nos permitirían acceder a ella son mecanismos ideales que están fuera de nuestro alcance y por lo tanto tenemos que recurrir a sentimientos, tenemos que recurrir a mecanismos
drives, cosas que nos empujan, pero que no son razonamientos específicos. Entonces, tenés dos tipos de pensadores. Los pensadores que validan la mente humana, entienden que el conocimiento es contextual y que va progresando en la medida que el hombre evoluciona, y que en la medida que rescatamos la razón logramos los progresos magníficos que tuvimos en los últimos 3 siglos, o aquellos que condicionan el uso de la razón, la restringen al mundo más cercano a alguno de los fenómenos y sencillamente de las tradiciones, y lo que tenés es el mundo de la Edad Media, 1000 años estancados, o tenés 5000 años de guerra, o tenés la Europa sumida en contiendas continuas, sin progreso, con la evolución donde la gente vivía apenas 30 años y donde el nivel de vida era catastrófico. Lo que permite el progreso humano es la utilización de la mente humana y la aplicación de la mente humana enfocada al estudio de la realidad. Muy bien, perfecto. Bueno, voy a ir a la última pregunta, porque realmente el debate que se está dando es gigante, así que, pero no solamente el de ustedes, se está dando en las redes sociales, es buenísimo esto. La pregunta es, ¿cómo puede ser razonable un conocimiento que se basa en la idea de que tenés que creer que algo existe en lugar de justificarse mediante la percepción de la mente humana? Eduardo. Yo coincido con esta argumentación. Yo creo que cuando uno afirma algo tiene que presentar pruebas. Pretender que alguien crea en base a algún otro mecanismo que no sean evidencias sensoriales, y por supuesto, los conceptos son abstracciones, y esas abstracciones pueden ser bien profundas, pueden ser de cuarto o de quinto grado. Nos manejamos con dichas abstracciones, pero tenemos que ser capaces, cuando manejamos abstracciones, de mantener continuamente el hilo a la realidad. Tenemos que ser capaces de mostrar la conexión que existe entre los hechos de la realidad y aquellas cosas que estamos observando con nuestros pensamientos y razonamientos. Pruebas es lo que determina la condición de verdad, ¿no? Muy bien. Gabriel. Ante todo quiero aclarar que cuando Santo Tomás de Aquino dice Dios no existe, lo que quiere decir es que lo que existe son las cosas creadas. Dios es creador, por lo tanto es nada de lo creado, ¿no? Yo creo que a los randianos les vendría muy bien hacer un curso de Santo Tomás de Aquino, serían tomistas inmediatamente y se acabarían todos los problemas. Bueno, independientemente de eso, no te preocupes, Eduardo, el curso puede ser gratis. Independientemente de eso, a ver, volviendo al tema de la fe, yo no tengo evidencia directa de que existe la ciudad de Moscú, o de que existe París, donde lamentablemente nunca estuve, etcétera, etcétera. No tengo, y así sucesivamente. Tengo certeza en esas cosas porque o casi certeza, porque es totalmente razonable el conjunto de testimonios y razonamientos este, eh, por los cuales esas existencias se afirman, ¿no? Entonces, ustedes van a decir, bueno, pero de París hay fotos y filmaciones, bueno, pueden ser trucadas. Necesito a su vez un argumento para explicar por qué no considero que esas fotos son trucadas, ¿ok? O sea, finalmente la fe en alguien, en el testimonio de alguien que tiene autoridad moral, es lo que me garantiza que los mundos físicos en los cuales yo nunca estuve no son hologramas. Y de la misma manera, a mí me parece que, que el encuentro con Dios implica un testimonio por parte de la gente que se ha encontrado con Dios, y que uno tiene que juzgar por su propia razón si ese testimonio es convincente o no. Lo mismo con respecto a las otras fes que tenemos. Así que nadie puede pretender que la fe sea evidente, pero eso es clásico. Yo no puedo pretender que Eduardo crea en la revelación cristiana porque crea que Dios se le apareció a Abraham en una zarza ardiente, etcétera, etcétera. Claro que no puedo pretender que crea eso. Lo que hacemos los cristianos es decir,
esa fe no es un absurdo, no es irrazonable, tiene sus explicaciones racionales. Y ese es el origen justamente de toda la escolástica, la patrística, que no han sido 1000 años perdidos, ¿okay? De ninguna manera, y en eso coincide un autor como Hayek, en la revaloración de los fundamentos escolásticos de muchas cosas. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, terminaron las preguntas del público. Ahora vamos a pasar a la última ronda, que es la posición final de los dos ponentes. Vamos a comenzar con Gabriel, quien tiene 6 minutos para hacer su cierre de todo el debate. No, posiblemente utilice menos tiempo, lo cual implica que tal vez tenemos más tiempo para debatir. Yo creo que se ha advertido en este debate que cuando Eduardo Martí habla a él como filósofo es excelente. Lo mismo Ayn Rand. Ayn Rand es una gran filósofa cuando habla de su propia posición. El problema de Ayn Rand, que se arrastra a los randianos, es la interpretación que ellos hacen de otros autores, que vuelvo a decir es muy injusta, muy descontextualizada. Así que podemos poner frases de los autores, pero las frases hay que colocarlas en un contexto, ¿no? Como bien sabe Eduardo, él lo dijo, el conocimiento humano es contextual. Como amante de la música, él sabe que un pentagrama se interpreta dentro del contexto de la partitura y así sucesivamente, ¿no? Así que yo concluiría en esto. Ningún problema con el realismo de Ayn Rand. El problema es cómo ella interpreta otros autores. ¿Ah? Y lo mismo con Eduardo, la verdad. Habrán visto que cuando él filosofa, cuando él defiende la realidad, cuando él defiende la capacidad del intelecto humano, ¿no?, de hacer frente a los desafíos del mundo real, cómo de allí concluye en la defensa del individuo, de la libertad, es excelente. Así que el problema es cómo a partir de Ayn Rand se han malinterpretado muchos autores, que obviamente todos podremos tener nuestras diferencias, pero podríamos estar todos como en un mismo ámbito de defensa de la racionalidad y de la libertad. Me parece una lástima que autores como como Thomas Kuhn, Lakatos, Karl Popper, Feyerabend, etcétera, etcétera, sean colocados en el bando de los irracionales y de los que no defienden la libertad. Así que yo pediría una interpretación más ecuánime de toda la historia de la filosofía. Cosa muy curiosa que me pasa también con los tomistas más tradicionalistas, ¿no? Así que esa sería mi conclusión. Mi conclusión es, Eduardo Martí, 10, la interpretación de los autores por parte de su maestra, 0. Muchas gracias, Eduardo. Tus minutos también de cierre. Sí, no, es un tema amplio que realmente se puede discutir desde muchos ángulos y da para mucho más que una discusión breve. Cada uno de estos puntos da espacio para una discusión, desde la existencia de Dios hasta la posibilidad de conocimiento, hasta yo lo que pondría más énfasis, así como Gabriel me da recomendaciones, yo le doy recomendaciones a él, yo le diría que revisen su teoría de formación de conceptos. Me parece que realmente es una teoría novedosa. La escribió Ayn Rand en 1980, o 1978, pocos años antes de morirse, y explica de una manera muy, muy original cómo funciona la mente humana y cuál es el proceso de captura del mundo conceptual. Da por tierra con eso muchos de estos historiadores que está citando Gabriel, que a mi juicio no terminan de entender el problema de los universales. Entonces, si vos no lográs establecer una conexión entre tu mundo conceptual, qué significa cada una de las palabras que vos utilizás y cómo se relaciona cada una de esas palabras con un hecho de la realidad o con un elemento de la realidad, vos perdés conexión. Entonces, a partir de allí, las palabras que utilizas pasan a ser meros fantasmas, vaguedades,
que están allí sin ninguna relación con el mundo real. Entonces pasa a ser un juego el filosofar. El poco crédito de la filosofía y de las humanidades en general, a mi juicio, es consecuencia de eso. La falta de exactitud en las definiciones, la falta de una visión clara del significado de cada una de las palabras que utilizamos. Entonces, mi recomendación es revisen los postmodernistas, y me atrevo a incluir incluso hasta uno bien moderado como Popper en ello, los mecanismos que utilizan para definir un poco el mundo conceptual, el mundo de los universales. Si validamos y entendemos mejor cómo funciona la mente humana y cómo forma conceptos la mente humana y la relación que existe entre cada una de las palabras que utilizamos y la realidad que estamos intentando describir, podemos revalorizar la mente humana. Y este es un punto sumamente importante, porque la diferencia entre sociedades civilizadas, entre gente con autoestima, sentido de productividad, entre gente correcta, entre gente honesta y gente deshonesta, gente incorrecta, gente que le gusta vivir de planes sociales o defiende la justicia social o la redistribución de ingresos, está dada en gran medida por la confianza que cada una de esas personas tiene en su mente, en el método cognitivo, en la confianza que tiene en su mente a la hora de tomar decisiones. Si no confiamos en nuestra capacidad de evaluar la realidad a la que nos enfrentamos y tomar decisiones apropiadas, estamos a ciegas. Entonces viene cualquier político y nos dice, síganme, vengan que no los voy a defraudar, y nos dice, vayamos para acá o vayamos para allá, y obedecemos como corderos. O nos dicen, quédense en cuarentena, no se les ocurra salir porque hay un virus allí. Y más allá de que pueda llegar a ser correcto o no, no terminamos de evaluar las cosas con nuestro propio criterio, porque no confiamos en nuestro mundo conceptual. Entonces, para redondear, sencillamente diría que la discrepancia o el eje de este debate, al que invito a cada uno de los que lo han escuchado a tratar de profundizar, es la eficacia de la mente humana, la capacidad de entender, la confianza que podemos tener en nuestras certezas. Podemos estar seguros de algo o estamos condenados a la duda eterna. Y en base a eso, que vuelvan a leer a muchos de esos autores que supuestamente los objetivistas interpretamos mal, e intenten ver cuál es realmente el apego que ellos sienten por la razón humana y la confianza que sienten por la misma, o la desconfianza y el intento de que justamente recurramos a oscuros sentimientos para tratar de interpretar la realidad, porque la razón no sirve. Y yo, de mi parte, Cristian, me quiero despedir agradeciendo muchísimo a mi querido Gabriel, gran profesor, enorme intelectual, y a vos por haber hecho un debate sobre este tema que yo hubiera pensado que no le interesaba a nadie, más que a Gabriel, a mí, a tres más. Así que te agradezco mucho por la iniciativa. Un placer. Pero antes de irte, Eduardo, les voy a pedir un último, y en esto me voy a tomar una licencia, por suerte, por ser el moderador del debate. Porque hay muchos que están debatiendo esto en este momento en las redes sociales. Y es importantísimo que un viernes a las 9:30 de la noche, siendo feriado, hay un montón de audiencia, pero por sobre todas las cosas hay un debate muy picante que yo creo que va a continuar después, incluso en los comentarios. Y quisiera preguntarles a los dos, por esta gran clase que nos dieron, ¿cuáles son sus recomendaciones desde sus visiones y desde lo que mencionaron en todo el debate de los autores que ustedes leyeron? ¿Cómo lo profundizarían y qué es lo que recomendarían de cada uno de los autores que ustedes mencionaron para que los que están debatiendo puedan conocer lo que opina el otro? Porque eso es lo bueno del debate. No solamente tener una posición propia, sino también conocer lo que opina el otro. Gabriel, ¿qué tendrías para decir sobre esto? Espera, en la última parte me perdí. ¿Una recomendación sobre lo que opina el otro? No, de libros. Libros relacionados a lo que vos hoy mencionaste. Bien, yo recomendaría que le pierdan el miedo a la lectura directa, no por manuales, de Santo Tomás de Aquino. La lectura directa.
Eso es lo que yo recomendaría. Es una experiencia que les puede cambiar la vida, y lo digo en serio. Muchas gracias, Gabriel. Eduardo, en base también a tus consideraciones sobre hoy, ¿qué libros recomendarías? A mí me encanta Tomás de Aquino, excepto en la parte de la defensa religiosa, donde creo que el tipo tenía miedo que lo quemaran en la hoguera y hacía concesiones a la iglesia, pero en el redescubrimiento de Aristóteles me parece un crack. No, sencillamente creo que la introducción a la epistemología objetivista de Ayn Rand y la discusión posterior que ella tiene con 6 o 7 epistemólogos sobre distintos temas es extraordinaria, es excepcional. Después recomendaría la lectura del libro de Stephen Hicks, explicando el posmodernismo desde Rousseau a Foucault, porque es un excelente resumen de la historia de la filosofía moderna y explica punto por punto las discrepancias que existen entre autores objetivistas y aquellos que limitan la posibilidad de conocer o cuestionan la eficacia de la razón humana. Y por último, en general, me recomendaría el libro de Rand también, que se llama Filosofía, ¿quién la necesita? Porque explica la importancia de la filosofía. Y más allá de que Gabriel o yo podamos discrepar en algún punto, los dos nos damos cuenta que ideas rule the world, que las ideas rigen el mundo. Y que, en última instancia, la suerte de la Argentina y la suerte de nuestra sociedad está en base a las ideas que nosotros sostengamos. Entonces, es clave entender la importancia de la filosofía, pues es una ciencia abstracta que nos permite interpretar el mundo. Y fíjense incluso que aún desde bases o perspectivas diferentes, tanto Gabriel como yo coincidimos en la importancia de la defensa de los derechos individuales, en la importancia del derecho de cada cual. Salí de la pantalla, le mando un abrazo a todos. Te estamos escuchando. Te mando un abrazo, Cristian, y a todos muy bien. Terminé nomás, no tengo, me acabó la cháchara. Bueno, está bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que fue un debate sensacional. En mi caso particular lo viví con mucha adrenalina porque no solamente fue ver el debate de ustedes, sino también el debate de las redes sociales y poder encontrar las preguntas. Así que la verdad fue un placer que el día de hoy nos hayamos tomado este tiempo para debatir sobre estas cuestiones, para hablar sobre estos conceptos que nos vienen muy bien, porque a veces entre liberales tenemos distintas opiniones, distintos conceptos, y siempre es bueno volver sobre esto porque habla sobre la tolerancia, la cuestión del diálogo y todo lo que necesitamos entre liberales. Creo que es un tema que nos vino muy bien poder tocar porque no siempre se toca, en pocas palabras, y vamos a seguir profundizando sobre más de estos temas que nos hacen tan bien. Invitarlos a todos a que sepan que estamos en plena aplicación para ser coordinador de Estudiantes por la Libertad. En nuestra organización estamos buscando jóvenes que quieran desarrollarse como líderes. Por lo tanto, si nos estás siguiendo de cualquier parte de Latinoamérica y querés sumarte para ser coordinador, podés serlo, podés encontrarnos como Estudiantes por la Libertad en la parte latinoamericana o Estudiantes por la Libertad y el país al cual vos pertenecés, para sumarte como líder, para formarte en esta causa y para dar la batalla cultural. Agradecerles a todos por estar acá, a Gabriel, a Eduardo y a toda la audiencia y a todos los que debatieron incluso. La verdad es un placer poder haber tenido este intercambio. Y bueno, como siempre digo, ahora llega el momento en el que la reflexión es en la casa de cada uno. Muchas gracias y buenas noches y hasta el próximo debate.